Zeruya y su legado, el poderoso impacto de la hermana de David en Israel. Imagínate una casa pequeña en Belén, las tablas de la puerta marcadas por las manos de quienes la han usado durante generaciones, el polvo del camino pegado a las sandalias, el horno exhalando el olor cálido del pan recién sacado. En ese silencio cotidiano, entre risas apagadas y trabajos modestos, vivió una mujer cuyo nombre la Escritura proclama con una curiosa insistencia: Zeruya. No aparece en relatos heroicos como los grandes reyes, ni se describe en escenas de coronación. Sin embargo, cada vez que la historia de Israel se abre para hablar de hombres de guerra y decisiones que cambiaron el destino de una nación, allí está su nombre. Sus hijos son los que toman las calles, empuñan la lanza y escriben con sangre y estrategia capítulos decisivos. Son llamados, una y otra vez, los hijos de Zeruya. ¿Quién fue Zeruya? ¿Qué destaca en una sociedad que habitualmente se presentaba a través de la línea masculina, cuando aquí la identificación pública recae sobre la madre? La pregunta resuena más fuerte cuanto más silente se vuelve su figura en el texto. La tradición bíblica la ubica como familiar cercana de David. En algunos pasajes se la reconoce como hermana. En otros movimientos críticos se plantea cierto trasfondo familiar complejo. Lo que sí aparece, claro y repetido, es que Joab, Abishai y Asahel llevan su nombre. Ese patrón, que el linaje público de tres de los hombres más temidos y admirados del ejército davídico se anuncie por la figura materna, no es un detalle menor. Es una pista, un hueco en el relato que nos invita a pensar en el poder de lo no dicho. En el mundo antiguo de Israel era habitual identificar a una persona por su padre, fulano, hijo de Mengano. Aquí, no obstante, aparece una inversión notable. Los tres hijos son presentados como hijos de Zeruya. Los comentaristas y eruditos han propuesto varias explicaciones: que Zeruya gozara de un estatus especial, que o bien el padre o el marido estuviera ausente o fuera indefinido para la memoria colectiva, o que la familia hubiese sido marcada por circunstancias singulares. Algunas hipótesis incluso aventuran vínculos con linajes no israelitas, como una posible conexión con Nahash, el rey amonita, o la idea de medio hermanazgo en la casa de Jesse. Pero conviene decirlo con claridad: esas propuestas son hipótesis. Algunos estudiosos sostienen estas lecturas, otras voces lo rechazan o lo matizan. La Escritura no da el dato del esposo o del padre de Zeruya. Ese nombre queda, en ese punto, indefinido. Ese vacío, sin embargo, no es ausencia, es posibilidad. Desde ahí podemos mirar la vida de sus hijos y entrever el perfil de una madre que, sin necesitar relatos heroicos, dejó un sello profundo en la formación de hombres de acción. O al menos, eso es lo que sugiere la persistencia del nombre. Comencemos por Joab, el nombre que más se repite cuando se habla de maniobras audaces y decisiones letales. Imagina la escena. Jerusalén, entonces llamada Jebús, con sus murallas firmes y sus puertas cerradas. No se trata solo de valentía física, es ingenio. Según la narración de la toma de la ciudad, un grupo accede por un conducto de aguas, un pasadizo con olor a humedad y oscuridad, y desde allí abre la puerta para que las tropas asalten la fortaleza. Esa acción no es únicamente una proeza militar. Es la clase de gesto que transforma mapas, que hace de una colina la capital de un reino emergente. Joab es figura central en esa maniobra, y con ella entra en la historia como el ejecutor decisivo que permite a David consolidar su poder. Pero la osadía de Joab tiene otro rostro. En los años que siguen, lo caracterizará la capacidad para decidir fuera de las estructuras del mando, para ejecutar sin pedir permiso. Uno de los episodios más turbios es la muerte de Abner, general del bando contrario, asesinado por la mano de Joab en Hebrón.
Hay que decirlo con claridad, la versión bíblica describe cómo Joab lo mata en un acto que mezcla astucia y venganza. No fue un hecho aislado, tiene raíces emocionales y políticas. La muerte de Asahel, su hermano, cuando perseguía a Abner, prende una furia que Joab no callará. La venganza se entrelaza con la tarea de proteger a la familia y al rey, con la lógica de la lealtad que a veces devora la ley. Asahel, por su parte, es la imagen de la juventud imprudente. La Escritura nos ofrece una escena cargada de movimiento. Asahel corre tras Abner en la llanura, veloz como un venado, decidido a alcanzar al comandante enemigo. Su fama entre los suyos era justamente la velocidad, la agilidad que le permitía moverse con ventaja en el campo de batalla. Sin embargo, la velocidad no siempre salva. Abner, acorralado, se ve obligado a defenderse y finalmente da muerte a Asahel. La muerte del hermano es el detonante emocional que empuja a Joab hacia la venganza que marcará su camino. La lección trágica que trae la historia de Asahel es antigua y persistente. El valor, si no se templa con prudencia, puede convertirse en temeridad y llevar a consecuencias que doblan el destino de más de uno. Abishai aparece en varias escenas como el hermano que acompaña, que protege, que actúa con un coraje que parece, en ocasiones, el espejo de la propia ira de Joab, pero también con una fidelidad que lo distingue. Rescata a David, se enfrenta a peligros inmensos. Algunos relatos le atribuyen hazañas donde su fuerza y su arrojo fueron decisivos. A diferencia de Joab, que pronto se vuelve la figura que decide quién vive y quién muere por razones que no siempre coinciden con la justicia, Abishai encarna la idea de lealtad en batalla, el acompañamiento que no se limita a la estrategia, sino que se manifiesta como presencia en los momentos de riesgo. Al trenzar estos destinos, se hace visible la tensión que recorre toda la casa de Zeruya. La misma fuerza que sostiene a un reino frente a sus enemigos puede, con el tiempo, volverse contra el propio orden. Joab, por ejemplo, actúa en ocasiones como si el derecho de la espada estuviese por encima del derecho del trono. Cuando la pasión por preservar la memoria familiar y saldar agravios personales se entrecruza con la responsabilidad de mandar, las líneas se difuminan. Así, actos que en su origen protegieron a David y a la naciente monarquía, a la larga minan la idea de autoridad central y demuestran cómo el poder militar puede convertirse en poder autónomo, en una ley propia. El clímax de esta tensión se despliega en varias escenas que indican la ambivalencia moral de las acciones de los hijos de Zeruya. Joab ordena y ejecuta, y esas ejecuciones tienen efectos prácticos. Rescatan al rey, eliminan amenazas, pero también éticos. Quien decide matar por sus razones privadas ha hecho de la violencia un recurso de dominio personal. La venganza que brota de la muerte de Asahel desemboca en una cadena de sucesos que incluye la muerte de Abner, la eliminación de Absalón por mano de Joab, en el episodio donde el rebelde es alcanzado en el bosque, y finalmente la persecución de Amasa, a quien Joab mata cuando supuestamente debía saludarle. Cada uno de esos actos exige que nos detengamos y preguntemos, ¿dónde queda la justicia cuando la lealtad familiar y el resentimiento personal se mezclan con el interés nacional? No olvidemos que la figura del rey David atraviesa estas escenas con una mezcla de gratitud, dolor y, en ocasiones, impotencia. David ama a Joab por las hazañas que labraron su reino, pero reprueba la manera en que la sangre se tiñe de venganza. El relato cifra una tensión que hoy sigue resonando en nuestras sociedades, cómo convivir con quienes fueron necesarios para asentar un orden, sin permitir que ese mismo instrumento se convierta luego en señor del orden. Joab, al final,
paga su precio. Bajo el reinado de Salomón, su destino se cierra con la ejecución ordenada por el rey para hacer justicia y afirmar la autoridad que Joab había desafiado. No es una escena para celebrarla, es una culminación que recuerda el coste de la violencia no regulada. Mientras los hombres tomaban ciudades y dictaban destinos, Zeruya quedaba en una periferia que paradójicamente la hacía central. Su nombre no se pronuncia en actas de batalla ni en crónicas de coronación, pero está grabado en cada gesto decisivo de sus hijos. Esa forma de permanecer, invisible y sin ornamento, es el tema más potente de su legado. Pensémoslo así. Hay madres que aparecen en la historia como escultoras del carácter ajeno, sin ser nominadas por la pluma del historiador. No sabemos exactamente cómo educó Zeruya ni qué palabras usó junto al fuego de Belén. No conocemos su voz ni su mirada. Lo indefinido del registro textual no equivale a impotencia de su papel. Al contrario, la identificación recurrente de los guerreros como hijos de Zeruya sugiere un reconocimiento público, aunque escaso en detalles, de su influencia, como si la tradición se hubiera acordado de rendir un tributo silencioso. Esa invisibilidad con poder nos interpela hoy. Vivimos en una época donde la visibilidad se valora de manera extrema. Quien no ocupa primero plano parece no haber contribuido. La historia de Zeruya nos invita a repensar ese criterio. Existen actos formativos que no aparecen en relieves ni en crónicas. Forman carácter, moldean decisiones y aún sin reconocimiento público, dejan huella en la historia. ¿Cuántas vidas públicas llevan el eco de una decisión materna, de una palabra susurrada en la infancia, de una reprimenda que templó el temple en años difíciles? Zeruya nos recuerda que el poder de la maternidad, la fuerza del influir callado, puede llegar a determinar el curso de las naciones. Pero la lección es ambivalente. El legado puede ser poderoso en su alcance y peligroso en su forma. La casa de Zeruya produjo hombres capaces de proezas que salvaron a Israel y también de actos que la moral de su tiempo, y la nuestra, cuestiona. ¿Cómo leer esto sin caer ni en el elogio acrítico ni en la condena simplista? La respuesta está en la mirada compleja. Reconocer el valor de la formación y, al mismo tiempo, denunciar las formas en que la fidelidad familiar puede corromper el sentido de justicia. La virtud de una madre no garantiza que sus hijos actúen con rectitud eterna. La herencia moral es siempre una semilla que puede florecer en muchos frutos. Otra dimensión que merece atención es la cuestión étnica y la ambigüedad de origen que rodea a Zeruya. Algunos intérpretes han sugerido vínculos con linajes no completamente israelitas. La mención de un posible nexo con Nahash, rey de los amonitas, aparece en ciertas discusiones académicas. Otras lecturas señalan la posibilidad de medio hermanazgo dentro de la casa de Jesse. Todo ello se plantea como especulación. La fuente bíblica no ofrece una respuesta categórica. Pero si alguna de esas hipótesis tuviera base, el signo sería aún más elocuente: encontrar en el núcleo de la casa que formó a los principales capitanes de David una mezcla de orígenes. Recordaría que la historia de Israel fue, desde sus comienzos, una trama de encuentros culturales y que la inclusión, en diferentes grados, estuvo presente en la formación del pueblo. De nuevo, se trata de lecturas que deben ser presentadas con cautela. Algunos eruditos proponen: es la fórmula justa. La certeza no está en los nombres, sino en el hecho mismo de que el texto conserva la diferencia y la convierte en recurso narrativo. Volviendo a los hechos que sí figuran con más claridad: la toma de Jerusalén, la muerte de Asahel, el asesinato de Abner, la ejecución de Absalón, la muerte de Amasa por la mano de Joab, y el desenlace bajo Salomón, configuran un arco donde la violencia cumple un papel estructural en la formación del reino.
La lectura moral que hagamos debe conjugar reconocimiento y crítica. Hay días en que la espada salva, otros en que la misma espada se vuelve contra quien la empuñó sin medida. Joab es ese ejemplo complejo, héroe y paria, protector y tirano en potencia. Abishai es la figura del hermano que evita o acompaña el exceso. Asahel es la víctima inocente de la velocidad sin cálculo. Y Zeruya, desde la sombra, aparece como la matriz que, de una manera u otra, dejó impreso en ellos una capacidad de acción que cambiaría la historia. ¿Qué podemos tomar hoy de este legado? Para quienes viven su fe y para quienes buscan lecciones de liderazgo, hay algunos rumbos claros. Primero, reconocer las raíces. Toda persona de influencia fue antes persona formada. Detrás del líder suele haber una cadena de afectos y enseñanzas silenciosas. Honrar esas cadenas es, en sí, un acto de justicia histórica. Segundo, mirar con prudencia la relación entre lealtad y poder. La lealtad a una causa, a un líder o a una familia, no debe anular la búsqueda de justicia y equidad. La diferencia entre proteger a quien se ama y justificar excesos personales con el argumento de la fidelidad es una línea que debe trazarse con firmeza. Tercero, valorar la influencia femenina, especialmente en contextos donde la voz de la mujer fue públicamente minimizada. Zeruya demuestra que la ausencia de una historia escrita no reduce la eficacia de una educación, una palabra, o una presencia que formó carácter. Hay además una perspectiva espiritual que no podemos soslayar. En las páginas bíblicas, la historia humana está tejida con la providencia divina. Dios obra incluso a través de las fisuras de nuestras decisiones. Esto no tranquiliza frente a la violencia ni la justifica. Más bien invita a una lectura humilde. El plan divino no se anula por nuestros fallos. A menudo lo cumple a pesar de ellos, utilizando personas imperfectas cuya formación humana, como la de Zeruya, tiene consecuencias enormes. Esa tensión entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana recorre todo el relato y nos invita a tomar inciertos con responsabilidad y oración, sin caer en fatalismos ni en celebraciones de lo violento. A modo de cierre, volvamos a aquella casa de Belén. En el crepúsculo la luz entra por la ventana y dibuja las manos que amasaron el pan. La imagen de Zeruya no aparece con gestos épicos en los salmos ni en las crónicas. Lo que sí aparece es su nombre adherido a tres destinos que con sus sombras y sus luces marcaron la historia de Israel. Ese modo de permanecer, tranquilo, sin estandartes, es el corazón de su legado. Nos dice que la influencia profunda no siempre reclama el aplauso. Se instala en la voz, en la corrección, en la paciencia, en la firmeza ante el peligro. Pero al mismo tiempo nos advierte, el poder que se ejerce desde el afecto puede crecer sin control si no se somete a la razón y a la justicia. Si esta historia te ha interesado y quieres seguir descubriendo personajes olvidados de la Biblia, cuya presencia, aunque callada, dejó huellas inmensas en la historia, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas próximos relatos. Para concluir, te dejo 3 cosas para llevar contigo. Recuerda a Zeruya cuando pienses en legado. Honra a quienes te formaron, aunque no aparezcan en los libros. Y examina con honestidad cómo la lealtad y el poder actúan en tu entorno. El nombre de Zeruya nos interpela a valorar la fuerza silenciosa de la formación y a cuidarnos de que esa fuerza no se desborde en venganza o en dominio. Si este relato te ha conmovido, compártelo con alguien que disfrute de estas historias y suscríbete al canal. Si quieres apoyar este trabajo y ver más estudios y narraciones como esta, puedes hacerte miembro o donar de forma opcional. Las referencias bíblicas que sustentan estos episodios se encuentran principalmente en 2 Samuel, capítulos 2-20,
y en Primero Crónicas. En la descripción del vídeo encontrarás pasajes y lecturas sugeridas para profundizar. Gracias por acompañar este viaje por la historia de Zeruya y por mantener viva la atención hacia las voces que, aunque discretas, moldearon el destino de un pueblo.